que hoy nuevamente nos permite, Señor, reunirnos en torno tuyo para aprender más de ti. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por la disposición de mis hermanos para aprender. Gracias por la vida de Menito, por la vida de Brendis, Señor. Por la vida de cada uno de los que se vayan a conectar todavía, Señor. Bendecimos sus vidas. Y te ruego, Señor, que uses a Juan Carlos, Señor, y a quien vaya a exponer, para que podamos entender lo que tú quieres enseñarnos el día de hoy. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, por la oportunidad que nos das de aprender más de ti, de conocerte mejor. En el nombre de Jesús, Señor, a ti sea la gloria y a ti sea la honra. Amén y amén. Amén. Gracias, Dani. Pues en realidad que Dios nos use a todos, porque este tema solamente sale con mucha oración y ayuno. Tema el cual, como dice aquí el autor, no a todo el mundo le cae bien este tema. ¿Y por qué? A ver, para ir calentando montones, ¿por qué creen ustedes que no es un tema muy placentero este de hablar sobre la ira de Dios? Porque nos toca conocer la parte dura de Dios. Ajá. Y sobre todo que nos toca conocer la parte dura de Dios sobre nosotros. Si fuera sobre mi prójimo, pues yo nada más diría que Dios te agarre confesado, ¿verdad? El problema es que es sobre nosotros. Dice la Escritura que Dios al que ama corrige, ¿verdad? Eso lo sabemos y sabemos que es para nuestro bien, pero también dice la Escritura que al momento la disciplina a nadie nos gusta, aunque después produce. Ya te quedaste silenciado. Estamos padeciendo, digo, Señor, ya, porque te pagué, ya estuvo, ¿no? Ahora ya hasta me sales debiendo, ¿no? Como siempre, como decíamos cuando estábamos crudos, ¿no? Sí. ¿Quién se acuerda de esas cosas, Danis? Sí, ¿verdad? Ahora sí que no me balcones, Danis. No, pues, yo lo digo por mí. Sí, por mí. Estamos hablando de hace muchos años. Ok. Sí, Tú, Memito, ¿qué opinas? ¿Por qué será que este es algo que no es el tema de mucho agrado, incluso para algunos cristianos? Pues yo pienso que pues siempre nos gusta la parte placentera, siempre nos gusta la copa dulce, ¿no? El fruto dulce. Y el saber que también hay una parte amarga que, que está dentro de las perfecciones de Dios, ¿no? El que en un momento dado Él pueda ejercer ese derecho y esa excelencia de parte suya hacia aquel que le ha rechazado de manera fragante, ¿no? Pues nos lleva a pensar eso, pero fíjate que lo que comentaba Dani me hizo mucho sentido, ¿no? A saber que es contra otro, bueno, pues, como dice, que Dios te agarre confesado, ¿no? Pero saber que puede ser contra uno mismo, pues sí es lo que nos pone o nos debería de poner a temblar, ¿no? Y reflexionar sobre que Dios es fuego consumidor, que realmente Él es justo y que en su justicia pues ejerce esa otra parte, ¿no? No es solamente el lado amable, el lado bonito, ¿no? De la película, sino también hay otra cara en la moneda. Pues no sé, eso es lo que yo pienso, ¿no? A ver, tú, Leti. Tú, Brendis, ¿qué piensas? ¿Por qué será que no es un tema de mucho agrado hablar sobre la ira de Dios? Pues Danis y Memito, bueno, pues idem, ¿no? Yo también estoy de acuerdo. Pero a mí lo que
lo que me asusta también, no asusta, es como un temor santo, ¿no? Es el temor santo que debemos tener hacia Dios. Por eso debemos conocer su carácter, debemos conocer su plan de redención y no tomarlo a la ligera, como muchas personas nada más quieren saber que Dios es amor y que Dios es bueno y que esto y el otro, pero no quieren aceptar que Dios también tiene una ira. Pero esa ira también es eh, un plan, un plan de amor para nosotros, ¿no? Para que recapacitemos y volvamos a Él. Entonces, sí es una ira, pero es una ira de amor para nosotros, para que lo voltemos a ver y para que aceptemos su plan de redención. Entonces, sí, sí, mucho miedo porque nosotros ya aceptamos a Jesucristo, pero bueno, pues atrás de nosotros, pues hay mucha gente que no lo ha hecho, entonces es por el evangelio, ¿no? Y muchas veces no lo hacemos. Bueno, hablo por mí. Entonces sí, es muy interesante este tema y ahorita que nos lo vas a explicar, pues lo vamos a entender perfectamente o lo vamos a tener más claro, ¿no? Pues que Dios me ayude. Bueno, yo tengo más contexto de lo que estaban hablando, ¿no? Y pero yo pienso que como tú me comentabas una vez, que Dios disciplina a sus hijos, ¿no? Es un padre, no puede disciplinar al vecino que está viendo que está haciendo algo malo, ¿no? Entonces, un padre siempre disciplina a sus hijos y él nos disciplina por amor, por nuestro bien, para que volvamos al redil, ¿no? Entonces, la ira de Dios es una manifestación de su amor. Pues ¿No? como dijera el apóstol Pablo a los Corintios, en esto no los alabo. Creo como que se está confundiendo la ira de Dios con la disciplina de Dios. No, pero más o menos los comentarios, pero bueno, miren, yo creo que la ira de Dios es para poner a temblar. No tanto su disciplina que ejerce como padre amoroso que nos disciplina, que a nadie nos gusta la disciplina de Dios, pero sabemos que finalmente es por nuestro bien. Pero la ira de Dios es otra cosa realmente. Y algo, así comentaron algo ustedes de que el concepto que se tiene más o menos así generalizado es que Dios es amor. Y sí, efectivamente, Dios es amor. Pero también, como comentaron ahí algunos de ustedes, como que nada más estamos presentando un lado de la moneda. Y muchas veces los cristianos tenemos la culpa de que la gente tenga ese concepto porque siempre que evangelizamos normalmente, hablamos del amor de Dios, mira, Dios te ama, Cristo murió por ti, Dios tiene un plan perfecto para tu vida, etcétera. Y se nos olvida también presentar el otro lado de la moneda, hablar del pecado, ¿sí? Y de las consecuencias del pecado. Por eso hay que explicar muy bien eso de Romanos 6:23. La paga del pecado es la muerte, una muerte horrible, ¿sí? Entonces, como, como que en parte nosotros hemos generalizado esa idea de que Dios es puro amor, y sí, efectivamente es amor, pero dentro de sus perfecciones, y digo perfecciones con mayúsculas, está también la ira de Dios, ¿no? Y vamos hoy a tratar sobre esto, sobre la ira de Dios. Miren, podríamos decir que Dios a ver, pregunta, ¿Dios ha manifestado a lo largo de la historia su ira? A ver, piénsale tantito. Sí, sí. ¿Cuándo, Danis? Pues en el diluvio, Muy bien, en el ejemplo de Sodoma y Gomorra, también. ¿Alguna otra más que recuerden? En la cruz, En la cruz, también, la mayor expresión de su ira. En la Torre de Babel. Pero fíjense, desde el mismo Génesis 3, se reveló la ira de Dios en contra de quién, de Adán. O sea, así es. Dios no se agradó con su pecado y Dios tomó cartas en el asunto y manifestó su ira y gracia al mismo tiempo, porque finalmente Adán murió, fue expulsado del paraíso, etc. Ok, Dios ha manifestado su ira. Podríamos decir que esa es una ira temporal, ¿sí? Ahora, ¿el día de hoy Dios estará manifestando su ira actualmente? ¿O nada más ha habido exhibiciones de la ira de Dios en el pasado
y hoy no estamos viendo que se revele la ira de Dios. ¿Qué piensan, Len? ¿Qué piensan? ¿Dios revela su ira hoy? Hoy, 13 de agosto de 2022. Sí, A ver, yo creo que sí. ¿de qué manera? Eh, lo que yo he visto, a lo cual así que a lo largo de la Biblia, es que como tú mencionabas hace un momento, cuando Dios manifiesta su ira, al mismo tiempo Él manifiesta su misericordia. Y y dice Pedro, ¿verdad? Que Dios, o sea, parafraseando, ¿verdad? Que Dios no nos ha destruido todavía, pues porque nos tiene paciencia todavía, está esperando a que todos procedamos al arrepentimiento, ¿no? Pero dice también la escritura en Romanos 1 que Dios nos entregó, a causa de nuestras lascivias, nos entregó a una mente reprobada. Y vemos cada aberración el día de hoy, cada aberración que sale en las noticias, lo vemos en la calle como si fuera algo normal. Y yo lo único que veo es la furia de Dios. Y yo digo, no, nada más el día que explote por completo, Sí, esto va a... Sí. mencionaste un pasaje importante, era el que iba a citar, Romanos 1, 18, dice, porque la ira de Dios, ahí está hablando de la ira de Dios, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y realmente en el original dice, la ira de Dios está revelándose día con día, ¿sí? ¿Contra quién se está revelando esa ira de Dios? Contra todos aquellos que con toda impiedad e injusticia detienen la verdad de Dios, ¿sí? Ok. Ahora, más adelantito nos dice la escritura cómo Dios está revelando esa ira y aquí hay un triple juicio. Por ejemplo, dice en el 24, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. O sea, una manera como Dios está revelando su ira contra el hombre es que los entrega a la inmundicia. Versículo 26, los entregó a pasiones vergonzosas. Otra manifestación de la ira de Dios. ¿Cómo se está revelando hoy en día? ¿Sí? Y 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, vemos que el mundo está así ahorita, el mundo de cabeza, como que Dios está revelando su ira en contra del hombre, que detienen con mentira las verdades de Dios. Bueno, entonces, ahora, esa es una ira, digamos, que se está revelando hoy presente, ¿sí? La Biblia también habla de una ira escatológica, el día de la ira de Dios, la ira del Cordero. ¿De qué nos está hablando ahí? Una ira escatológica. Antes de su segunda venida. No, de la tribulación. La tribulación. Ahí también va a ser otra revelación de la ira de Dios. Y finalmente hay una ira eterna. ¿Ya saben cuál es? El gen. A la segunda, así es. El Gena, bueno. Vamos a ver. La ira de Dios. Dice, es triste ver a tantos cristianos que parecen considerar la ira de Dios como algo que necesita excusas y justificación, o que cuando menos celebrarían que no existiese. Hay algunos que, aunque no irían tan lejos como para admitir abiertamente que la consideran un baldón en el carácter divino, están lejos de mirarla con deleite. No les agrada pensar en ella y rara vez la oyen mencionar sin que se levante un resentimiento secreto hacia ella en sus corazones. Incluso entre los de juicio más moderado, no son pocos los que imaginan que la severidad de la ira divina es demasiado aterradora para constituir un tema provechoso de meditación. Otros albergan el engaño de que la ira de Dios no es compatible con su bondad y por eso tratan de desterrarla del pensamiento. Lo que comentamos al principio, ¿sí? Que piensan que la ira de Dios como que no es compatible con Dios porque Dios es puro amor, ¿sí? Entonces como que la ira de Dios, ¿sí?
Acuérdense que en la Biblia habla de 3 clases de ira. La ira del hombre es tremenda, ¿sí o no? Sí. La ira de Satanás, peor. Peor morir. Pero la peor ira que hay es horrenda cosa, es caer en manos del Dios vivo, la ira de Dios. Ahí sí, como dice Dani, que te agarren confesado. Dice, sí, muchos son los que huyen de la visión de la ira de Dios, como si se les obligara a mirar una mancha del divino carácter o una falta en la autoridad divina. O sea, como, bueno, sí existe la ira, pero es una pequeña manchita en el carácter divino de Dios. No, no hay ninguna manchita, dice aquí. Dice, pero ¿qué dicen las escrituras? Al leerlas nos damos cuenta de que Dios no ha tratado de ocultar la realidad de su ira. Él no se avergüenza de proclamar que la venganza y el furor le pertenecen. Su propia demanda es, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo curo, y no hay quien pueda librar de mi mano. Cuando yo alzare los cielos mi mano, diré, vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada, mi mano adelantar el juicio, yo volveré la venganza a mis enemigos y daré el pago a los que me aborrecen. La cita de Deuteronomio 32. ¿Sí? Entonces, las escrituras no están tratando de ocultar un atributo de Dios que es su ira. Dios mismo revela de su ira, nos habla de su ira. Fíjense, dice aquí, una mirada a la concordancia nos revelará que en las escrituras hay más referencias al enojo, el furor y la ira de Dios que a su amor y benevolencia. Él odia todo pecado porque es santo y porque él odia su furor se enciende contra el pecador. Es interesante esto que no podemos ocultar el sol con un dedo porque las mismas escrituras hablan más acerca de la ira de Dios que del amor de Dios. Y esto es compatible. Jesús habló más acerca del infierno que acerca del cielo. O sea, es una verdad que permea a lo largo de todas las escrituras la ira de Dios. Y como el hombre como que quiere defender a Dios, ¿no? Diciendo, no, Dios es amor. No hay ira en él, ¿no? Y recuerdo esto de los testigos de Jehová, ¿no? Que su iniciador decía que el infierno no existía, ¿no? Que negaba el infierno. Ajá. Es verdad. Bueno, continuamos nuestra lectura. La ira de Dios constituye una perfección divina tan importante, fíjense, como su fidelidad, como su poder o su misericordia. Está a la par de cualquier perfección. No hay perfecciones más perfectas que otras o menos perfectas que otras. Están a la par igual, todos sus atributos. Ha de ser así por cuanto el carácter de Dios por cuanto en el carácter de Dios no hay defecto alguno, ni la más leve tacha, pero la habría si careciera de ira. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no existiera la ira de Dios, ese sí sería un problema. El problema no es que haya la ira de Dios, que exista la ira de Dios. El problema sería si no existiera la ira de Dios. Porque, como dice aquí, ¿cómo podría él, sí? ¿Cómo podría él, que es la suma de las excelencias? Espérenme, me estoy brincando. La indiferencia al pecado es una falta moral. Si no existiera la ira de Dios, significaría que Dios es indiferente al pecado, ¿sí? Podemos pecar y Dios cruzado de brazos no hace nada. Podemos ofender su santidad y no pasa nada. No es posible esto. La ira de Dios es algo que se requiere, es imprescindible que exista la ira de Dios, porque si no sería como que Dios es indiferente al pecado. Exactamente. ¿Cómo podría el que es la suma de todas las excelencias mirar con igual satisfacción la virtud y el vicio, la sabiduría y la locura? ¿Cómo podría él que es infinitamente santo desestimar el pecado y renunciar a manifestar su ira? Como lo dice en Romanos 9:22, hacia él mismo, donde habla acerca de los vasos de ira preparados para destrucción. Y cuando estamos hablando de la ira de Dios, repito, no estamos hablando de cuando nos disciplina a nosotros, está hablando de castigo eterno, ¿sí? La naturaleza misma de Dios hace del infierno una necesidad tan real, un requisito tan imperativo y eterno como lo es el cielo. ¿Sí entienden esta frase? ¿Por qué dice aquí que la naturaleza misma de Dios hace del infierno una necesidad tan real como lo es el cielo? Porque
Pues precisamente por el mismo ejemplo que estás diciendo tú del pecado, ¿no? Dios no puede ser indiferente al pecado porque entonces Dios ya no sería perfecto, Claro, ¿sí? Entonces, si, si Dios se vuelve indiferente al pecado, entonces no puede estar condenándolo, no puede estar castigándolo, pero entonces eso daría principio a una larga cadena de imperfecciones, porque entonces su amor tampoco sería perfecto, etcétera, ¿no? exactamente. Entonces, eso hace que el pecado tenga un castigo, que necesite un castigo, ¿sí? Bueno, pues Dios nos da 1000 oportunidades para arrepentirnos, pero si morimos en nuestros pecados, también tiene que haber un lugar en donde se castigue ese pecado, y en este caso es el infierno. Claro, exactamente. Si Dios, permíteme, este, si Dios fuera indiferente al pecado, ¿sí? Entonces eso ya comprometería también su santidad, su pureza, Así es. como es todo, su amor, su justicia. A ver, déjenme. ¿Estás tú silenciada, Brendis, o te silencié yo sin querer? No, es que los a ladrar. Ah, ok. Sí, pensé que a lo mejor sin querer te había yo silenciado, pero ok. Bueno, vamos a continuarle. Eh, no solamente no hay en Dios imperfección alguna, sí que no hay perfección que sea menos perfecta que otra. O sea, lo que estamos diciendo es que la, la, la ira de Dios es tan perfecta como los demás atributos. Y me gusta esta definición. Bueno, no dice aquí que sea definición, pero yo la pondría como definición. La ira de Dios es su eterno aborrecimiento de toda injusticia. Podría yo poner eso como la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? Su eterno aborrecimiento de toda injusticia. ¿Sí? Dice, es el desagrado e indignación de la rectitud divina ante el mal. Es la santidad de Dios puesta en acción contra el pecado. Es la causa motriz de la sentencia justa que pronuncia contra los que obran el mal. Dios se enoja contra el pecado porque es una rebelión contra su autoridad, un ultraje cometido contra su soberanía y violencia. Los que se sublevan contra el gobierno de Dios aprenderán que Dios es el Señor. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, ¿verdad? Llegará el día en que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús. Amén. Se les hará conocer la grandeza de la majestad y lo terrible que es esa ira que se les anunció y que ellos desestimaron. No es que la ira de Dios sea una venganza maligna que hiera por herir. Pero nunca será vengativo. O sea, la ira de Dios no es producto de algún capricho como fuera en el ser humano, ¿no? No es producto de un capricho, es una perfección santa. Dice que la ira divina es una de las perfecciones de Dios, es evidente, no solo por las consideraciones presentadas hasta el momento, sino lo que es más importante, porque así lo establecen las afirmaciones categóricas de su propia palabra. Y fíjense, ahí cita Romanos 1:8. La ira de Dios se manifiesta desde el cielo. Y como les dije, está en presente progresivo, se está manifestando continuamente, día tras día se está manifestando la ira de Dios, ¿sí? De hecho, el mundo está como producto de que Dios está revelando su ira en contra del pecado. Dice, se manifestó cuando fue pronunciada la primera sentencia de muerte. ¿Cuándo fue eso? En el jardín del Edén. Cuando la tierra fue maldita y el hombre echado del paraíso terrenal. Y después por castigos ejemplares tales como el diluvio, la destrucción de las ciudades de la llanura del fuego, que fue o sea, la ira de Dios, ¿no? ¿Cómo Dios tenía que tratar el pecado? A través de un sacrificio. ¿Cómo le explicaré?
Carlitos, no sé si sea mi internet, pero de repente te pierdo, ya no te escucho. No sé si a los demás les pasa. Sí, Es cierto. ¿Me están escuchando mal? Ahorita sí ya te escuchamos, pero hace un momento no oíamos nada. ¿A poco? Mm, Sí. ¿Desde dónde se quedaron? ¿Desde las 10:05 de ahí ya para acá? Sí, más o menos. Entonces que empezamos otra vez. No, pues No, estaba no dice. diciendo básicamente que Dios no puede ser indiferente al pecado. De hecho, los sacrificios del Antiguo Testamento hablan acerca de la ira de Dios, que Dios no era indiferente al pecado, ¿sí? La paga del pecado siempre ha sido la muerte. El día que pecares, ciertamente moriréis. Pero Dios en su gracia daba al pueblo la oportunidad que muriera un sustituto en vez de morir el pecador. Por eso moría el animal en vez del pecador, ¿sí? ¿Sí me explico? Sí. Y esos sacrificios apuntaban al sacrificio de Cristo, cuando Dios iba a descargar toda su ira en contra del pecado del mundo sobre su propio Hijo. Entonces los sacrificios apuntaban al sacrificio de Jesucristo. Bueno, vamos a continuarle. Cuando me dejen de oír así, pues échenme un gritito, así como ahorita. Ok, dice en el capítulo 8 de Romanos, el apóstol llama la atención a los cristianos el hecho de que la creación entera está sujeta a vanidad y gime y está de parto. A ver, ¿cómo creemos? ¿Por qué la creación, así como revela la gloria de Dios, la creación, también como que es un testimonio visible de la ira de Dios? A ver, ¿alguien podría explicarme esto? Eh, Porque dice que la creación fue sujeta a vanidad. De hecho, esa palabra vanidad no expresa bien lo que quiso decir Pablo. Así es. Bueno, yo pienso que de qué manera manifiesta la misma creación. Está silenciado, Danis. No te escuchamos. Tienes silencio, Danis. A ver. Sí. Manuelita no puede entrar, no sé si ya le diste acceso. No me ha salido aquí, no me ha aparecido aquí. Ah. No me aparece aquí que quiere entrar. Bueno, ¿quién quiere tomar la pregunta? Porque a Dani no le escuchamos. De qué manera la creación es una manifestación también de la ira de Dios, que Dios siempre ha mostrado su ira en contra del pecado. Los tsunamis, los terremotos, que de esa manera lo manifieste. Claro, porque la misma creación pagó las consecuencias del pecado de Adán, ¿sí? Dios maldijo la tierra, ¿sí? Entonces también la creación es un testimonio de que Dios no se hace de la vista gorda con el pecado. Ok. Dice, la misma creación que declara que hay un Dios y publica su gloria, proclama también que es el enemigo del pecado y el vengador de los crímenes de los hombres. Están llegando muchos denme un segundo, es que está su emisión esta de WhatsApp, no sé. Pues es que no puede entrar, pero no tengo idea por qué no puede entrar. Aquí no me ha aparecido para nada. Sí, tiene que salirme aquí que está en sala de espera, pero no me ha aparecido. Bueno, ¿están todavía conmigo? Sí, nada más que ya no te oímos bien. ¿No me están escuchando? Híjole, entonces Muy bajito. es el problema del internet. A ver, déjenme ver si le puedo subir un poco el volumen a esto. Bueno, ahí me escuchan mejor.
O igual. Escuchábamos bien, pero ahorita bajó, no sé si sea yo también mi internet. O sea, sí te escuchamos, pero muy bajito. Bueno, vamos a ver, ojalá que no nos dé problemas el internet. Esto es también problema de un mundo caído. Dice, pero sobre todo la ira de Dios fue revelada desde el cielo cuando su Hijo vino para manifestar el carácter divino. Y cuando esa ira fue presentada en sus sufrimientos y muerte de un modo más tremendo que todas las señales que había dado anteriormente de su enojo por el pecado. ¿Se entiende esto lo que está diciendo? Hasta ahorita la máxima expresión de la ira de Dios ha sido la cruz del Calvario. ¿Sí? ¿Qué pasó en la cruz del Calvario? A ver, ¿quién me dice por qué fue la mayor manifestación de su ira? ¿Cuál es el significado de la cruz? Por la separación que hubo entre el Hijo y el Padre, donde cayeron todos los pecados sobre él del mundo. Exactamente. Cristo pagó por todos los pecados de sus elegidos. Todos los pecados fueron puestos en Cristo. Es interesante. Sí, Dani, te escucho, a ver. En ese momento estaba castigando a un inocente, que era Jesús precisamente. Exactamente. Exactamente. Carlitos, Sí, ¿qué pasó, Memito? perdón, me marcó Manuelita también para comentarles lo mismo que comentaba Brendita, Ajá. de que no puede acceder. Y también me pasa lo mismo a Esperancita, que están sus hijos tratando de apoyarles para entrar, pero como que mandan la llamada y se cierra. Me voy a salir tantito para hacer la prueba. ¿Vale? Me voy a salir tantito. Esperancita ya está entrando ahorita. Ya me apareció aquí, ya le di entrada. De hecho, nada más estaban conectando su audio, pero Manuelita no me ha salido para nada. Ok. Bueno. Yo me voy a salir tantito y vuelvo a entrar para ver si no tengo problema. Ok, esperemos. Ujú. Bueno. Bueno, decíamos entonces que la cruz ha sido la máxima expresión de la ira de Dios. Dice, además el castigo futuro y eterno de los impíos se declara ahora en unos términos más solemnes y explícitos que nunca. Bajo la dispensación hay dos revelaciones celestiales, una es de ira y la otra de gracia. Pues ahora sí que, ¿en cuál de las dos estamos nosotros, verdad? En la gracia de Dios. La gracia. Amén. A ver, ya Esperancita ya entró, pero sin audio. Ya Memito está ahí tratando de asesorar a Manuelita. Bueno, ahora está muy accidentado esto. Continuamos. Por otra parte, que la ira de Dios es una perfección divina queda demostrado claramente en lo que dice el Salmo 95, 11. Por tanto, juré en mi furor. Hay dos motivos por los que Dios jura al hacer una promesa y anunciar un castigo. En el primer caso, Dios juró en favor de sus hijos. En el segundo, para atemorizar a los impíos. Un juramento es una confirmación solemne. En Génesis 22, 16, Dios dijo, por mí mismo he jurado. En el Salmo 89, 35 declaró, una vez he jurado por mi santidad. Mientras que en el Salmo 95, 11 afirmó, juré en mi furor. Así pues, el gran Jehová apela a su furor o ira como una persona igual a su santidad. Fíjense lo que dice aquí, él jura tanto por la una como por la otra. Déjenme darle entrada aquí a Memito. Sí, yo creo que el problema está ya con Manuelita, porque aquí no, aquí están todos ya ingresados. Ok. Entonces vemos cómo Dios puede jurar tanto por su santidad como puede jurar por su furor. ¿Por qué? Porque las dos son igual de importantes. Bueno, no sé qué problema tenga Manuelita, pero bueno. La ira de Dios es una perfección del carácter divino sobre la que necesitamos meditar con frecuencia. En primer lugar, para que nuestros corazones sean debidamente inculcados del odio que Dios siente hacia el pecado. Siempre nos inclinamos a considerar frívolamente el pecado, excusarlo y a paliar su fealdad.
pero cuanto más estudiemos y meditemos la aversión de Dios hacia el mismo y su terrible venganza sobre él, más fácil será que nos demos cuenta de su enormidad. O sea, aquí captan esto, o sea, el pecado es cosa seria, cosa seria. Dios, delante de Dios es cosa seria el pecado. Miren, a veces he pensado, ¿sí me están escuchando? Sí. Ok. ¿Cuál sería el verbo más conjugado que practica el ser humano? El verbo pecar. Yo peco, tú pecas, él peca, nosotros pecamos, vosotros pecáis, ellos pecan. Es un verbo tan conjugado, que ya lo hemos trivializado. Ah, todos pecamos, todos pecamos. Sí, todos pecamos, pero tiene consecuencias el pecado. ¿Sí? Y aquí es donde estamos viendo que la ira de Dios es como consecuencia de el aborrecimiento que él tiene hacia el pecado. Entonces, no minimicemos el pecado, ni aún como creyentes. No minimicemos. Pero el pecado que es el pecado de la incredulidad, que has rechazado a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Porque, no sé, bueno, a mí me causaba que cuando decían pecado, era el pecado que yo cometía personal, ¿no? También conlleva, pero el pecado que realmente me separa de Dios es la incredulidad de que su Hijo es el único camino. Claro, porque todos los pecados, ¿sí?, son cubiertos por la sangre de Cristo. Pablo lo explica en Romanos. Cuando el pecado abundó, la gracia sobreabundó, ¿sí? Pero lo que sí no se, o sea, no hay pecado que no pueda ser lavado por la sangre de Cristo, ¿sí? El problema es la incredulidad. Eso sí es lo que no tiene solución. El que no cree, ¿en quién? En Jesús, ya ha sido condenado y está destinado a sufrir la ira de Dios por toda una eternidad. ¿Sí? Muy claro es esto. Dice, en segundo lugar, para engendrar en nuestros corazones un temor verdadero a Dios. ¿Sí? Un temor reverencial, obviamente, ¿verdad? Retengamos la gracia por la cual sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. No podemos servirle agradándole a menos que tengamos reverencia a su majestad sublime y temor a su justo furor. Y la mejor manera de producir en nosotros es recordando a menudo que nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, esto está diciendo que, ok, sí, que Dios es amor, que Dios es amor, sí, claro que sí, pero también hay ira. El otro lado de la moneda es la ira de Dios, ¿sí? Que, como lo dice ahí en Deuteronomio, por ningún motivo tendrá por inocente al culpable, ¿sí? Es interesante que Dios no ejecuta juicio sin antes advertir, ¿sí? Habrá, desde Adán, Dios le dijo, el día que comieres, ciertamente ese día morirás, ¿sí? A todo mundo, en el caso de Noé, también advirtió al mundo a través de Noé. Hola. Bueno, por fin Manuelita ya está aquí, bienvenida. Sí, pero sí, en el celular de mi hijo. Pues sí, entonces sí, el problema está allá, porque no, aquí para nada, hasta ahorita me apareció que quería entrar. Bueno, pero qué bueno que ya está aquí. Ok. Entonces, ¿qué estaba yo diciendo ahorita? ¿Qué estaba diciendo? Es fuego consumidor, Dios. Sí, No tendrá por inocente al culpable. al culpable, sí. Bueno, Dios no tendrá por inocente al culpable. ¿Sí? Ah, estaba diciendo que Dios no ejecuta juicio sin antes advertir. ¿Sí? Hoy en día hay un juicio que se cierne sobre la humanidad. ¿Y cuál es? Y Dios lo está advirtiendo. Dios lo está advirtiendo. ¿De qué estamos hablando? Dios advierte hoy a la humanidad, ¿sí? El evangelio. El evangelio es una llamada a ponernos a cuentas con Dios, ¿sí? El que en él cree no es condenado, dice. No es condenado el que en él cree. Y el que no cree, que dice, ya ha sido condenado. ¿Por qué? Ya va a terminar. Porque andaba de borracho, parrandero y jugador. ¿Por qué? No creyó en la Por no redención. haber creído en el amor de Dios, en la oferta de Dios, en la invitación de Dios. Cristo está ofreciendo perdón de pecados gratuitamente, ¿sí? Y si no, el que no cree, ya ha sido condenado.
Ahora, Romanos 8:1, acuérdense que vimos el domingo. Ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Para los Jesús. que están en Cristo. ¿Y dónde estamos nosotros? En Cristo, porque hemos puesto nuestra fe en Jesucristo y el Espíritu nos ha unido a Cristo. Ahora estamos en Cristo, por lo tanto no podemos ser condenados, ¿sí? Porque ya estamos en Cristo. Aún así no debemos tomar con ligereza el pecado, porque ahí sí entra ya la disciplina de Dios. Te iba a comentar, ¿no? Que muchas veces antes de conocer a Cristo decimos, sí, todos pecamos o a lo mejor pensamos que somos muy buenos, ¿no? Entonces no tomamos en serio el pecado. El pecado debemos tomarlo como Dios lo toma, como lo que Dios dice, ¿no? Por eso a veces minimizamos la muerte de Cristo, porque realmente no entendemos que precisamente Él murió por el pecado del mundo, ¿no? Entonces, eso de minimizar no hace que valores la muerte de Cristo. Más bien la subestimas, la subestimas. Muy bien. Dice, en tercer lugar, para elevar nuestras almas en ferviente alabanza por habernos librado de la ira que ha de venir. ¿Cuál es esa ira que ha de venir? El día del Señor. El día del Señor. Bueno, más específicamente la tribulación, porque el día del Señor es un término La muy tribulación, amplio. la gran Tribulación, sí, ese es el día de la ira, el día de la ira. Porque el día del Señor es un largo periodo de tiempos que comienza justamente con el rapto y termina con la creación de los cielos nuevos y la tierra nueva. Entonces, más específicamente el día de la ira, Pablo dice en Corintios que Dios no nos ha puesto para ira, ¿sí? Sino para salvación. Lo dice ahí en el versículo que está citando de Tesalonicenses 1:10. Pues Dios no nos ha puesto para ira, sino para salvación, ¿sí? Entonces, aquí estamos hablando de una ira escatológica. De hecho, la tribulación es una manifestación también de la ira de Dios. O sea, estamos viendo, y nos lo está advirtiendo la Biblia, va a llegar el día donde todo mundo, ¿sí? Va a sentir la ira de Dios. Y acuérdense cuando estudiamos Apocalipsis, que aún la misma gente está consciente de que esto está viniendo de Dios. ¿Y qué hacen? Se arrepienten y claman misericordia de Dios. No se arrepienten, ¿sí? Sino al contrario, siguen en sus idolatrías. Ok. Nuestra prontitud o nuestra desgana en meditar sobre la ira de Dios es un medio eficaz para ver cuál es nuestra verdadera posición delante de Él. Repito esto, me parece interesante. Nuestra prontitud o nuestra desgana en meditar sobre la ira de Dios es un medio eficaz para ver cuál es nuestra verdadera posición delante de Él. ¿Sí? O sea, en otras palabras está diciendo, ¿cómo tomas tú la ira de Dios? Como algo que, eso es fantasía o algo muy real, muy cierto y muy serio. Eso demuestra en qué posición estamos delante de Él. Si no nos gozamos verdaderamente en Dios por lo que es en sí mismo y por todas las perfecciones que habitan eternamente en Él, ¿cómo puede pues morar en nosotros el amor de Dios? Cada uno de nosotros necesita orar y estar en guardia para no hacerse una imagen de Dios según sus propias ideas e inclinaciones malas. O sea, ¿sí se entiende esto lo que está diciendo? No hacernos de Dios un producto de nuestra imaginación. Que sí, o sea, estoy de acuerdo, repito, Dios es amor, sí. Pero a veces quedarse en ese lado de la moneda, muchos creen que finalmente Dios es tan bueno que finalmente va a perdonarle el pecado a todo el mundo y todo el mundo puede entrar al cielo, todo el mundo puede estar en su presencia en la eternidad, porque Él es muy bueno. Pues sí, pero aquí hay un problema, miren. Dios es muy bueno, sí. Dios es puro, sí. Dios es santo, sí. ¿Cuál es el problema? Que nosotros no. Entonces, ¿qué va a hacer Dios con nosotros? Su santidad y su justicia exige que se castigue el pecado. Y eso es justamente lo que hizo Dios en el cuerpo de su Hijo. Castigó nuestro pecado en Jesucristo. ¿Para qué? Para que pudiéramos ser justificados por los méritos de Cristo. Nos justifica Dios. Dios nos pone en nuestra cuenta todos los méritos de la vida perfecta de Jesucristo. Y en Cristo puso toda nuestra bola de pecados. De esta manera Dios justifica
y no comprometió su justicia. Él sí castigó el pecado, pero lo castigó en un representante, en Jesucristo, ¿sí? Entonces, de esta manera Dios te reviste, te atribuye los méritos de Cristo y ahora te puede declarar justo, ¿sí? Eso es fantástico lo que Dios hace, ¿sí? Entonces, ¿dónde me quedé? ¿Cómo puede pues morar nosotros el amor de Dios? Creo que, Perdón, Brandis, no te escuché. creo que aquí en donde, ¿cómo puede pues morar en nosotros el amor de Dios? Ah, sí. Cada uno de nosotros necesita orar y estar en guardia para no hacerse una imagen de Dios según sus propias ideas e inclinaciones malas, ¿sí? O sea, el concepto que debemos de tener de Dios es tal como lo revelan las Escrituras. El Señor en la antigüedad se quejó de que pensabas que de cierto que sería yo como tú. O sea, ese salmo habla de que no pensemos que Dios es como nosotros, ¿sí? Que podemos condonar cualquier cosa, pasar por alto cualquier cosa, hacernos de la vista gorda. No, Dios no es así. Si no alabamos la memoria de su santidad, si no nos regocijamos al saber que en un cercano día Dios desplegará gloriosamente su ira al vengarse de todos los que ahora se oponen a él, eso es una prueba positiva de que todavía estamos en nuestros pecados, en el camino que conduce al fuego eterno. O sea, en uno de los atributos que vimos de Dios, decía que es necesario que Dios imponga castigo a todos aquellos que lo han rechazado, porque imagínense que en la eternidad todavía existiera el pecado, ¿sí? Que digamos que gente como Hitler o gente que tanto daño ha hecho siguieran vivos por una eternidad, que los tuviéramos siempre entre nosotros por toda la eternidad. Por eso la ira de Dios es necesaria. Soberana. Exactamente. Y como dice, aún el infierno es un lugar necesario, ¿sí? Dice, alabad, de página 124, alabad gentes gentiles a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y volverá la venganza de sus enemigos. Y de nuevo, oí una gran voz en compañía en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y potencia del Señor al Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos. Vean lo que dice la palabra de Dios. Todos los juicios de Dios son verdaderos y son justos. Él no hace nada con injusticia, porque él ha juzgado a la gran ramera, ¿se acuerdan de Babilonia? Que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y otra vez dijeron, aleluya. Apocalipsis 19. Grande será el gozo de los santos en aquel día cuando el Señor vindicará su majestad. Ejercerá su poderoso dominio y magnificará su justicia y derrotará a los rebeldes orgullosos que se han atrevido a desafiarle. Dice aquí Salmo 130, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Imagínense, ¿quién podría sostenerse delante de Dios si Dios pusiera su vista en nuestros pecados? Cuando Dios nos justifica, ya no ve tus pecados, ve los méritos de Cristo en ti. Eso es fabuloso, ¿sí? Miren, es como Jesús les dijo a los fariseos, si ustedes no creen que yo soy el que soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Qué le sucede a una persona que muere en sus pecados? Está condenada a la muerte eterna. Exactamente. Y eso es lo que exactamente quiso decir Jesús. Si tú no crees que yo soy, ¿sí? Está hasta utilizando su nombre divino, yo soy, ¿sí? En vuestros pecados moriréis. Y el que muere en sus pecados, ¿sí? La paga del pecado es muerte. Separación, repito, muerte, tánatos no significa dejar de existir, significa separación. Y separación aquí incluye separación eterna en un lago que arde con el fuego y azufre, donde, según palabras del mismo Jesús, dice, ahí se oirá el lloro y crujir de dientes. Muerte eterna. Imagínense un castigo eterno. El que muere en sus pecados. Pero aquel que muere habiendo sido sus pecados lavados en la sangre de Cristo, tiene vida eterna, tiene vida eterna. Jesús lo dijo, el que en mí cree,
tiene vida eterna. Ha pasado de muerte a vida, ¿sí? Vean la importancia de poder entender lo importante que es esto, de entender esto, porque la ira de Dios se va a derramar sobre el pecado. Por ningún motivo tendrá por inocente al culpable, por ningún motivo, ¿sí? Entonces, ese es el mensaje que proclamamos nosotros, mis hermanos. Perdón de pecados gratuitamente en la sangre de Cristo, ¿sí? Ahora, ¿cómo me apropio yo de eso? Por la fe, simplemente por la fe, dejando de confiar en tus propios méritos, ¿sí? Venir con las manos vacías a la cruz para que te puedas agarrar de la cruz. Si llegas con las manos llenas de tus buenas obras, no te vas a poder agarrar de la cruz, te van a estorbar tus obras. ¿Sí? Deja cualquier mérito que piensas que puedas tener y abandónate a la misericordia de Dios. Ese es el mensaje que proclamamos, mis hermanos, porque es cosa seria. Miren, han dicho que así como no nos podemos imaginar la belleza del cielo, es algo que va más allá de nuestra capacidad de pensar la belleza del cielo, las cosas que Dios tiene preparadas para sus hijos. Así también no podemos comprender lo terrible que, por muy feo que te imagines el infierno, es corto. Y miren, también el hombre ha hecho ridiculizado el infierno. No sé si alguna vez vieron una película que se llamó Kid Celestial, ¿sí? Híjole, muy bonita película, pero totalmente hereje y antibíblica. Ahí La enseña. que nos recomendaste, ¿no? Pues se les recomendé una ¿Los vez. ochentas? Exactamente. Se Sí, sí, llama la vimos. Celestial. Si tienen oportunidad, véanla, los que no la han visto, porque pinta la muerte de un muchacho que se fue al infierno, se murió y se fue al infierno. Y en el infierno pasa la escena que están jugando billar y su tarro de Se le cerveza. están pasando bomba. Y le dan la oportunidad de regresar a la vida y ahora sí ya se porta bien, ya pagó sus pecados portándose bien y ahora sí ya se va al cielo. No, 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 muy romántica la película, pero totalmente antibíblica. No es así, no es así. No hay segunda oportunidad. El que se fue, el que murió condenado en sus pecados, Jesús lo dijo, en vuestros pecados moriste, ya te amolaste, ¿sí? Diría el salmista, la puerta se cerró detrás de ti, ya no hay oportunidad. ¿Qué dice? El purgatorio es invención humana. No existe eso en la Biblia, no existe. No te escuchas, Juan Carlos. Bueno. ¿Ya Ya. me escuchan? Sí, como que sentí Ya. que se fue el... les digo que... que Leti comentó del purgatorio. Híjole, ya se está yendo esto. Se está cortando, ¿verdad? Sí. Sí. Ay. Bueno, esperemos que... Híjole, creo que no había visto... Bueno, ahí está. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible. Bueno, algún día ya no va a pasar esto, van a ver. Es porque estamos en vivo y en directo. Sí, hombre, y luego con el internet tan inestable, pero bueno, me decía Leti, y el purgatorio, digo que el purgatorio es una invención humana, no existe tal cosa en la Biblia, ¿sí? No hay manera, por eso se llama purgatorio, porque le llaman purgatorio, porque se supone que ahí terminas de purgar tus pecados, te van a purificar, ¿sí? Pero ¿dónde enseña la Biblia semejante barbarie? En ningún lado lo enseña. La Biblia es clara, dice, de la manera como está establecido, que los hombres mueran una vez y después de esto, el juicio. No hay segunda oportunidad, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar. A ver si nos deja terminar el internet. Dice, si mirares los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Haremos bien en hacernos esta pregunta porque está escrito que no se levantarán los malos en el juicio. Qué agitada y angustiada estaba el alma de Cristo bajo el peso de las iniquidades de los suyos que Dios le imputaba al morir. O sea, los pecados que fueron puestos en Cristo. Su agonía. Bueno, no se escucha. su sudor de sangre. ¿Sí? Su gran clamor y súplica, su reiterado ruego, si es posible, pase de mí esta copa, dice en la Biblia, y su último grito aterrador, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Ya se le está yendo esto otra vez. Todo ello muestra qué terrible era el temor que sentía, por lo que significa el que Dios mire a los pecados. Bien pueden clamar los pobres pecadores, Señor, ¿quién podrá mantenerse? Cuando el mismo Hijo de Dios tembló así bajo el peso de su ira. Fíjense aquí, esto está bueno. Querido lector, si tú no has trabado de la esperanza, si tú no has trabado de la esperanza que es en Cristo Jesús, el único Salvador, ¿cómo harás en la hinchazón del Jordán? En otras palabras, miren mis hermanos, el que no está agarrado de Jesucristo, ¿sí? ¿Qué lo podrá salvar en el momento del juicio? ¿De dónde se va a agarrar en el momento que esté en el umbral de la muerte? ¿De dónde se va a agarrar? No hay De nada. de nada. De lo único que se puede agarrar uno en ese momento es de la roca firme que es Jesucristo, ¿sí? Y Jesús dice, nunca nos decepcionará, nunca, ¿sí? Entonces, cuando considero cómo la mayor parte del género humano profana la bondad de Dios, no puedo sino asentir con el que dijo, el milagro más grande del mundo es la paciencia y la generosidad de Dios para con una raza ingrata. De verdad que es por su gracia que Dios no nos ha consumido. Si un príncipe descubriera a cierto enemigo suyo escondido en una ciudad, no le enviaría provisiones, sino que le pondría cerco y procuraría hacerle morir de hambre. Pero el gran Dios, pudiendo destruir a todos sus enemigos con una palabra de su boca, es indulgente con ellos y provee para sus necesidades. No es extraño que Él, que hace bien a los ingratos y malvados, nos mande a bendecir a los que nos maldicen. Pero no penséis, pecadores, que escaparéis. El molino de Dios va despacio, pero muele muy fino. Es lo que decíamos, Dios derrama tantas bendiciones sobre justos e injustos que muchos por eso no tienen temor al castigo, ¿sí? Llevo una vida de pecado, me va bien en la vida. Si es que hay Dios, debe de estar contento conmigo porque mira qué bien me va. Y estamos minimizando la ira de Dios, la santidad de Dios, ¿sí? Es bien importante que comprendamos este concepto de la ira de Dios. Dice, va despacio, pero muele muy fino. Cuando más admirable sea ahora su paciencia y merced, más terrible e insostenible será el furor que su bondad profanada originará. No hay nada tan suave como el mar, pero cuando es sacudido por la tempestad, nada puede bravar tan violentamente. No hay nada tan dulce como la paciencia y la bondad de Dios, ni nada tan terrible como su ira cuando se enciende. Así pues, lector querido, huye hacia Cristo, huye de la ira que vendrá. Es un llamado al arrepentimiento y a poner nuestra fe en Jesucristo, ¿sí? Escapemos de ese gran día de la ira, ¿sí? Y refugiémonos en el único que puede darnos refugio, que es Jesucristo, ¿sí? Dice, huye de la ira que vendrá antes de que sea demasiado tarde. Miren, es bien importante que ¿cuándo debe poner su fe en Jesucristo? Desde el mismo momento en que escuchas el evangelio y lo crees, pon ya, o sea, son decisiones que no se pueden posponer, no se pueden posponer. Normalmente uno pensaría, bueno, ya tendré tiempo de pensar en eso, ¿no? Ahorita tengo otras cosas más importantes. Ya habrá tiempo para eso. ¿Y quién te asegura que habrá tiempo para eso? Nos hemos puesto a pensar que quizá esta noche sea la última bocanada de aire que respiremos en este planeta. Entonces, ¿cuándo vamos a los pies de Cristo? Ahora, como dice Pablo, hoy es el día de tu salvación, ¿sí? Ya mañana is too late, baby. Bueno, dice, antes de que sea demasiado, te rogamos que no pienses que este mensaje va dirigido a alguna otra persona. Va dirigido a ti. No te contentes con pensar que ya te has acogido a Cristo. Asegúrate de ello. Pide al Señor que escudriñe tu corazón y te lo revele. Unas palabras a los predicadores. Hermanos en nuestro ministerio de la palabra. Predicamos este tema solemne tanto como debiéramos. Fíjense que se predica poco sobre la ira de Dios. Sobre la ira de Dios se predica poco. Se predica más todo el tiempo el amor de Dios, la bondad de Dios, los planes que tiene Dios para tu vida. Dios tiene buenos planes. Y le dices, mira, acepta a Cristo. Cristo tiene buenos planes para tu vida. Ah, qué bueno, yo también tengo buenos planes para mi vida. Y si Cristo tiene buenos planes para mi vida, a ver, me interesa eso, a ver, te escucho, ¿sí?
Y nada más estamos presentando un lado de la moneda, ¿sí? Pero deberíamos de hablar de la gravedad del pecado, ¿sí? Nadie va a entender su necesidad de Cristo si no entiende la necesidad si no entiende la gravedad de su pecado. Nadie va a venir a los pies de Cristo si no entiende la gravedad de su pecado. Entonces, ahí es donde tenemos que explicar que el pecado no solamente es matar, robar, mentir, etcétera. Tenemos que explicar bien la santidad de Dios, que hasta con el pensamiento ya pecamos, ¿sí? Que dejar de hacer lo bueno ya pecamos, ¿sí? Y que con una sola vez que lo hayamos hecho estás descalificado para siempre. Tenemos que hacerles ver su necesidad. Simplemente, dicen, los 10 mandamientos sirven muy bien para evangelizar. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuántas veces hemos desobedecido eso? Y con una sola vez que lo hayamos hecho, ya estamos descalificados. Por eso es que tenemos que ver nuestra necesidad de Cristo, ¿sí? Todos, exactamente, hacemos de otras cosas nuestros dioses, ¿sí? Pero nadie puede venir a Cristo si no entiende primeramente su necesidad. El que confía en sus obras no está entendiendo su necesidad. Los profetas del Antiguo Testamento decían frecuentemente a sus oyentes que sus vidas impías provocaban al Santo de Israel y que estaban atesorando para sí mismo ira para el día de la ira. Es lo que dice Pablo en Romanos. Hoy la gente está atesorando ira para el día de la ira. Tremenda cosa, ¿sí? Tremenda cosa. La condición del mundo actual no es mejor que la del pasado. No hay nada tan eficaz para despertar a los indiferentes y para hacer que los creyentes nominales y carnales escudriñen sus corazones, como el dar a conocer el hecho de que Dios está airado todos los días contra el impío. O sea, Dios no toma a la ligera el pecado, ¿sí? Somos nosotros los que lo tomamos a la ligera, pero Dios no lo toma a la ligera. Por eso nuestra necesidad de Cristo, ¿sí? Porque si Dios no lo hace, nosotros no podemos. El precursor de Cristo amonestó a sus oyentes a huir de la ira que vendrá. Ahí está hablando de Juan el Bautista. El Salvador mandó a los que le escuchaban, temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el Gehenna. ¿Sí saben qué es el Gehenna? El infierno. Así lo dijo, a este temer. Entonces, a fin de cuentas, ¿a quién tenemos que temer? Dijo Jesús, no teman a los que nada más pueden matar el cuerpo. Hay que temerle al que mata el cuerpo y mata el alma. A él es al que debemos temer, ¿sí? Porque Dios está airado en contra del pecado, ¿sí? Miren, qué interesante es esto. Dios nos condena, pero Él mismo pone la solución. ¿Qué podemos ya más pedir? O sea, Dios me condena, sí acepto que merezco ser condenado, pero acepto también lo que Dios ha hecho en favor mío, enviar a su Hijo como mi representante en la cruz. Y por fe yo acepto eso, me apropio de los méritos de Cristo, porque Dios me los atribuye a mí, los méritos de su Hijo. Si Dios me va a admitir, no es porque yo sea muy bueno o lo merezca, es porque me atribuye los méritos de su Hijo Jesús. Ok. Dice, y el apóstol Pablo dijo, estando pues poseídos del temor del Señor, persuadimos a los hombres. Si queremos ser fieles, debemos hablar tan claramente del infierno como del cielo. Entonces, siempre presentemos cuando estemos evangelizando, cuando estemos compartiendo de Cristo, siempre presentemos los dos lados de la moneda. Porque si nada más presentamos el puro lado del amor, muchos van a venir creyendo en Cristo, pero van a venir sin una conciencia plena porque necesitan de Cristo. Tenemos que entender perfectamente bien a Cristo, porque mi pecado es cosa seria delante de Dios y Dios no lo va a tomar a la ligera. Dios ya lo dijo, no tendrá por inocente el culpable, ¿sí? Bendito Dios que Él mismo puso la solución. Bueno, ahí termina esto. ¿Algún comentario, preguntas? Antes de que entre la ira. A ver, comenten pues. Bueno, una pregunta, señor Juan Carlos. Las personas que mueren repentinamente y que no estuvieron creyendo en Cristo o que están alejadas de Él, ¿se van al infierno? Pues de acuerdo a lo que dice la Biblia, sí, porque miren, vean su Biblia que dice Juan 3:36. Juan 3:36. No es que yo lo diga, es lo que dice la Biblia, ¿sí? Juan 3:36.
Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. ¿Qué vida? La vida eterna. Sino que, ¿qué? Sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, de acuerdo a este versículo, ¿quién tiene vida eterna? El que ha puesto su fe en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y de acuerdo a este mismo versículo, dice, el que rehúsa creer en Cristo, ¿sí? No verá la vida, sino todo lo contrario, la ira de Dios está sobre él. Creo que este versículo contesta por sí mismo, ¿sí? Miren, hace muchos años yo tenía un primo que lo asesinaron en la avenida Insurgentes a plena luz del día. Por quererle quitar su celular, se opuso y le metieron un balazo en la cabeza y ahí murió mi prima. Cuando le estaban velando, su hermana, que es mi prima, me preguntó a mí, ¿dónde está mi hermano ahorita? ¿Qué le dices tú ahí? Quisieras decirle en el cielo, pero yo le dije, mira, no lo sé. Yo lo único que sé es que la Biblia dice que el que tiene a Cristo tiene vida eterna, ¿sí? O sea, yo no podía mentir, decirle con falsas consuelos, porque no lo sé. Yo no sé si él finalmente puso su confianza en Jesucristo, no la puso, no lo sé. Entonces tú no puedes asegurar algo que no te consta, pero lo que sí puedes decir con toda claridad es, pero la Biblia dice, ¿sí? El que tiene al Hijo tiene la vida eterna, ¿sí? ¿Y cómo se puede tener al Hijo? ¿Cómo se puede tener al Hijo? Creyendo en Él, poniendo toda tu confianza en Él, viéndolo como tu sustituto en la cruz, tu representante, el que pagó por tus pecados, y uno lo acepta por fe, ¿sí? Entonces, creo que este versículo es más claro y contundente, es este versículo, muy claro y contundente. También dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Exactamente. Sí. Entonces, y el que en él cree no es condenado, dice también la Biblia. Entonces, creo que ahí queda contestada la pregunta, Esperancita. La Biblia da la respuesta, ¿sí? O sea, no son mis opiniones, no son mis ideas, es lo que está escrito aquí en la palabra de Dios. Y yo no puedo ir en contra de lo que está escrito aquí en la palabra de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Ven por qué es importante entonces que evangelicemos? ¿Sí? Por eso es bien importante. Ahora, a veces quizá todos hemos tenido familiares que quizá partieron a la eternidad sin Cristo, pero yo creo que ya no puede uno ver para atrás, sino cuántos hay todavía que están sin creer en Cristo. En eso debemos enfocarnos, ¿sí? En los que vienen, los que todavía tienen la oportunidad de, porque si alguien murió sin Cristo, la Biblia enseña que ya no hay oportunidad después, no hay oportunidad. Por eso muchas veces dicen, ay, es que los cristianos están encima de uno, no respetan, estas son mis ideas, ¿por qué quieren imponerme sus ideas, no? Entonces, por eso insistimos tanto, por eso les molesta tanto esa insistencia, porque cuando tú sabes la verdad de Dios, tienes que compartirla por amor a ellos, ¿no? Claro. Y nadie se convierte nada más porque nosotros le prediquemos, es Dios quien hace que la persona se convierta. Miren, cuando yo empezaba en esto, me convertí en el 95, o sea que ya tengo que 27 años por ahí así de creer. Gregorio Williams, que era el que me estaba discipulando en aquel entonces, me dice, acompáñame, yo iba empezando, acompáñame a ver, a dar un estudio. Dice, esta persona va muy bien, que no sé qué, y bueno, ahí voy yo, ahora sí que de aprendiz, ¿no? Y a la mera hora este señor, fuimos a su casa, este señor dice, él decía que en la Biblia sí había contradicciones. Y cuando Gregorio le dijo, bueno, ¿la has leído la Biblia completa como para que digas que hay contradicciones? ¿La has leído completa? Dice, no, pero yo supongo que debe haber contradicciones. Y le dice, no, pues estás mal. Y yo creo que esto le molestó al Señor. Ese, pues dice, y nos dijo así textualmente, dice, bueno, si me voy al infierno, ¿a ustedes qué les importa? Fíjense, ¿no? O sea, así nos dijo, yo nada más, nuevecito, pues hasta me espanté, dije, a ver si no nos agarra aquí a golpes. Pero fíjense qué contestación. Si me voy al infierno, ¿a ustedes qué les importa? Digo, no tienen ni idea de lo que está diciendo, ¿no?
Ahí es cuando uno se da cuenta que lo que dice la Biblia es cierto, están muertos espiritualmente, sin sensibilidad a la palabra de Dios. Hasta que Dios toca ese corazón y lo hace sensible a la palabra de Dios, la persona puede responder, porque como dice el apóstol Pablo, están muertos en delitos y pecados, ¿no? Entonces, bueno, ¿algún otro comentario, pregunta? Yo quería comentar que hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento de la ira de Dios, ¿no? Obviamente, pues ahí todavía Él no había mandado a Jesucristo para lavar nuestros pecados, pero los ejemplos de su ira en esa parte de la Biblia son muy contundentes, ¿no? Y como tú bien decías hace unos momentos, creo que nosotros minimizamos, ¿no? Nos quedamos nada más con la parte de que Dios es amor y no vemos el otro lado. Más sin embargo, tal vez podemos llegar a experimentar esa ira en las consecuencias por nuestros pecados, ¿no? Pero no somos 100% conscientes porque pues no nos hemos humillado ante Dios, no estamos reconociendo todo su poder y todos los atributos que Él tiene. Entonces creo que pues a través de todo lo que hemos ido estudiando en la Biblia, la humanidad siempre muestra esa parte pues de la carne, ¿no? Del pecado en cuanto a que muchas veces estamos pensando que sí estamos creyendo y no estamos siendo lo suficientemente fuertes en la fe, como por ejemplo ayer estábamos viendo varios ejemplos en la Biblia de personajes que se destacan por su fe y se mencionaba como principal Jesucristo, ¿no? Después Esteban, Daniel, Pablo, y cuántos más hay que en cada uno de los acontecimientos de su vida están con una fe fuerte al Señor, ¿no? Y sobre todo yo creo que esa fe se manifiesta en la obediencia, o sea, cuando ya uno se da cuenta y acepta a Dios y te das cuenta de que efectivamente, o sea, hagas lo que hagas, vas a estar mal porque la carne siempre nos llama, ¿no? Entonces estar siempre bajo la obediencia a Dios nos cuesta trabajo, pero más vale tomar una decisión buena y seguir a Cristo porque es una decisión efectivamente de vida o muerte, ¿no? Claro, de vida o muerte, dijiste bien, tan cruciales. Pero nada más quisiera yo comentar, no confundamos la ira de Dios con la disciplina de Dios. Son dos cosas diferentes. Porque nosotros como hijos de Dios ya, como creyentes que somos, que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, la Biblia lo dice claramente, Dios no nos ha puesto para ira. O sea, nosotros no vamos a experimentar la ira de Dios ni la experimentamos la ira de Dios. Cuando pecamos, Dios nos disciplina. Pero eso no es una muestra de su ira, es una muestra de su amor hacia nosotros, que nos disciplina porque nos ama, porque tampoco se hace de la vista gorda con sus propios hijos, también los disciplina por amor. Pero la ira de Dios es algo tremendo, pero nosotros como creyentes no la vamos a experimentar más que los que no han puesto su fe en Jesucristo, porque lo que nosotros experimentamos es la disciplina de Dios, que como dicen Hebreos, pues a nadie nos gusta que Dios nos dé nuestra nalgada, pero a veces es necesario. Pero eso no es la ira de Dios, eso al contrario, es parte de su amor de Dios por nosotros. La ira de Dios, dice la Escritura muy claramente, que Dios no nos ha puesto para ira, sino para salvación, ¿no? Entonces, podemos decir que la ira de Dios es la separación eterna de Él, ¿no? Esa es la ira eterna, y la ira eterna. Muy bien, experimentando la ira de Dios. Ay, es que de veras, experimentar un castigo por toda la eternidad es algo para que te tiemblen hasta los dientes. Imagínate que Jesús diga, el lloro y crujir de dientes por toda la eternidad es lo que le llama la segunda muerte, porque algunos piensan que ok, Dios te va a castigar, pero finalmente el fuego te va a consumir, o sea, vas a dejar de existir. Eso es lo que se llama la doctrina, que te aniquila, ¿sí? Pero no es cierto, miren, en Mateo dice, Jesús habla de
la vida eterna, los que van a recibir vida eterna y luego los que van a recibir muerte eterna. Y la palabra es la misma, eterna. La misma palabra que utiliza para vida es la misma palabra que utiliza para muerte. Si la vida eterna no tiene fin, la muerte eterna no tendrá fin. Pero dicen, ay, pero el fuego te va a consumir. Bueno, la zarza que ardía en fuego se consumió. O sea, Dios no puede hacer un fuego que queme, torture y que no te consuma. Claro, ahí es un ejemplo en la zarza ardiente. Estaba ardiendo y ¿qué dice la escritura? Y no se consumió la zarza cuando Dios le habló a Moisés. Interesante, ¿verdad? ¿Alguien más quiere opinar o preguntar? Ale, No. Oye, Japo, pero si con simplemente, digo, gracias por aclarármelo, pero simplemente con la disciplina es, o sea, es una forma de regresarte al camino con él. Ajá. Y no nos gusta sufrir, ¿no? Digo, pero ahí va el propósito de ese sufrimiento, que voltemos nuestra mirada hacia Dios. Pero eso son experiencias que no nos gusta, pues, pasar, ¿no? Entonces, pues, no quiero pensar como tú acabas de decir, cómo es la ira, ¿no? Exacto. Si la disciplina duele, imagínate la ira. Exacto. Es algo inimaginable, la verdad, más allá de nuestra comprensión. Tú, Ale, te veía como que querías decir algo pensativa, no sé, meditabunda. Tu micro, Ale. Es que no te escuchamos. Ah, ya. No. Es que estoy en el celular porque yo no tengo internet. Ah. Entonces apenas te escucho y bueno, pues es un tema muy importante y que a ciencia cierta yo pensé que no era un atributo de Dios. Así de veras de plano yo decía, pues así cerrada, ¿no? Dios es amor y yo no lo había visto de este lado, ¿no? Entonces es muy importante y realmente pues dentro de nuestro andar por este mundo siempre nos abocamos a que Dios es amor y estamos haciendo cosas malas, pero tienes en el pensamiento que Dios, como es amor, te va a perdonar en el momento en que tú, ay, ahorita me disculpo y ya estoy en el camino, ¿no? O sea, esa es una falsa creencia que traemos desde siempre. Desde siempre yo recuerdo siempre que mi abuelita nos decía, pórtense bien porque Dios castiga y, ¿cómo va a castigar Dios si es bueno, no? Y uno justifica, siendo también hasta uno niñito, justifica eso, ¿no? Pero porque uno se justifica en el pecado, ¿no? Y no le gusta a uno pensar que Dios nos puede reprender de esta manera y máxime que es un atributo tan perfecto como el mismo amor, ¿no? Entonces, aquí realmente hay mucho que pensar y mucho que analizar porque en alguna ocasión una persona se acercó a un sacerdote y le dijo que pues era, que andaba con muchas mujeres y que se quería arrepentir, que porque se había portado muy mal. Y sale la persona de hablar con el sacerdote y sale bien, peor que como entró, ¿no? Y le digo, ¿y qué pasó? Dice, no, pues el sacerdote dice que estoy condenado. Y pues como ya estoy condenado, pues ya ni modo. Así dijo. Pero después me di cuenta que realmente la persona siguió deleitándose en su pecado y ha dicho, pues si no me va a perdonar Dios, pues hay que darle vuelo a la hilacha, ¿no? Entonces dices tú, qué terrible, porque ahorita viendo el tema, pues qué terrible, porque realmente no cree en Dios y nunca ha querido acercarse a Dios, pues porque no quiere cambiar. Exactamente. Jesús dijo que la luz vino al mundo y el mundo rechazó la luz porque amaba más su pecado. Y esa es la razón. Pero miren, también otra cosa también de que cuando uno, como todos nosotros que crecimos en la iglesia tradicional, donde te enseñan, no te enseñan pues la seriedad del pecado porque
ok, pecamos, pero con penitencias y buenas acciones puedes cancelar tus pecados, pero no hay ninguna acción que nosotros podamos hacer, ninguna obra que me pueda cancelar un solo pecado. ¿Me entiendes? Entonces uno puede decir, bueno, voy a tirar una canita al aire y mañana voy y me pongo a mano con Dios y doy ahí mi billetote pensando que el favor de Dios se puede comprar. No, no, la Biblia es muy clara, no es por obras para que nadie se gloríe. Pecado grande, pecado chico es una ofensa a la santidad de Dios y merece ser castigado. Dios no va a pasar por alto ningún pecado, lo va a castigar. O lo castiga en Cristo o lo castiga en nosotros mismos. Entonces, mejor que aceptemos que ya lo castigó en Cristo y pongamos nuestra confianza y fe en Él plena, total, ¿sí? Ahora, como estoy explicando los domingos en el libro de Romanos, aún así todavía estamos batallando con el pecado todavía. A pesar de que ya somos cristianos, seguimos batallando con el pecado, ¿sí? Pero ahí en Romanos 8 nos da la clave cómo podemos salir victoriosos sobre el pecado, ¿sí? Porque con del pecado vas a luchar con el pecado toda tu vida. Hasta que tengamos cuerpos redimidos, dejaremos de batallar con el pecado ya. Porque cuando lo hacemos por obras, estamos pisoteando la sangre de Cristo. Claro, claro. Entonces dice, Cristo murió en balde, si nos podemos salvar por obras. Memito, ¿tú qué opinas? Perdón, estaba un poquito retirado del teléfono. No, pues, un tema bastante importante, como bien concluye al final del estudio, ¿no? De qué tanto ocupamos o empleamos este atributo de Dios a la hora de evangelizar, qué tanto hablamos de este tema y qué tanto a lo mejor lo comprendemos, y tal vez es por ello que quizás no hacemos uso de este atributo para evangelizar y para hablar de las consecuencias que tienen nuestros actos y el pecado mismo, ¿no? Y pues yo quería agregar a lo que explicabas respecto a la pregunta de Esperancita, que Dios es justo, ¿no? Dios es justo y Él no va a ejercer, digamos, juicio sobre alguien que no haya tenido la oportunidad de escuchar del Evangelio, que tal vez no tenían la capacidad intelectual, ¿no? Para comprenderlo. O sea, Dios va a juzgar conforme a sus criterios justos, ¿no? Y lo que sí, en el pasaje que tomabas de Juan 3:36, es muy claro, ¿no? Cuando dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa, yo creo que ahí está la clave, el que rehúsa. O sea, alguien que ha escuchado del Evangelio, alguien que se le ha presentado esa oportunidad de acceder a ese regalo de vida eterna y que rehúsa, entonces ese es el que no verá la vida, sino que la ira de Dios ya está sobre él, ¿no? Entonces, Dios es justo por una parte y pues no va a ejercer su juicio de una manera injusta contra alguien que tal vez nunca estuvo o tuvo la oportunidad de haber escuchado el mensaje de salvación. Va a ser juzgado conforme a los estatutos que Dios haya determinado, porque dice que en cada uno de nosotros ha puesto conciencia, ¿no? Entonces, aunque alguien no nos enseñe que matar a un prójimo, a otra persona, es pecado, o sea, la propia conciencia que Dios ha puesto en nosotros nos hace ver que eso es malo, ¿no? Entonces, Dios va a ejercer su juicio conforme a lo que cada uno tuvo su oportunidad. Pero sí, definitivamente, pues es importante que hagamos la labor de proclamar este mensaje
esperanza, de salvación, de vida eterna, y que no seamos sujetos de la ira venidera de Dios, ¿no? Que como pues ya visto es algo, como dice Hebreo, ¿no? Horrenda cosa, ¿no? Es caer en manos del Dios vivo. Y por otra parte mencionaban acerca de, aquí en los comentarios, que si Dios castiga, o bueno, no sé, hay siempre como que esa situación de que yo bromeando luego le digo a mi esposa, Diosito te va a castigar, ¿eh? Y ella me dice, no, Dios no castiga. Y yo le digo, ¿cómo de que no? Sí castiga. Entonces, ahí siempre hay un debate entre mi esposa y yo y entre varias personas que tienen esa imagen, ¿no? De que Dios es solamente amor y que no castiga, ¿no? Que no ejerce un juicio. Y que aquí estamos viendo que su ira es una cosa tremenda, ¿no? Que Él es fuego consumidor. Como decías, Carlitos, nos debería poner a temblar hasta la dentadura postiza, ¿no? Y, y sí, Dios es un fuego consumidor y deberíamos de estar en esa reverencia. Ahora, hay un cliché por ahí que dice, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. No sé ustedes qué opinan acerca de ese cliché. Pues la Biblia dice que Dios está irado todos los días con el pecador. Sí, sí, no, yo también pienso lo mismo. Ahora, ¿a qué pecador se refiere, no? Porque nosotros somos pecadores que hemos sido redimidos por gracia, pero seguimos siendo pecadores, ¿no? Claro. Pero ¿a qué pecador se refiere, no? Y puede ser a ese que menciona Juan 3:36, aquel que rehúsa, aquel que, como decías, el ejemplo que ponías, Carlitos, de aquella persona que se le está compartiendo el evangelio y dice, bueno, ¿y a ustedes qué les importa si yo me voy al infierno, no? O si yo me quiero ir al infierno. O como un amigo que tengo que dice que, no, yo ya, de plano, yo ya estoy perdido. Entonces yo mejor me voy al infierno, ahí van a estar mis amigas, ahí van a estar mis amigos. Y como la película esa, ¿no? Que mencionabas, ¿no? Que estaban con su tarro de cerveza y jugando billar y demás. Así, una cosa así se la imagina este amigo. Bueno, ¿ya terminaste, Mito? Ya no se oye. A ver, Manuel. Ya. Adelante, Manuelita, si quería decir algo. No, yo iba a decir que no se escucha, pero pues digo, como ya entré demasiado tarde, pues no más me quedo con lo que dice en la página 125, que dice, no hay nada tan dulce como la paciencia y la bondad de Dios, ni nada tan terrible como su ira cuando se enciende. Y luego también esta que dice, este mensaje que dice, va dirigido a ti. No te contentes con pensar que ya has sido escogido por Cristo. Asegúrate de ello. Pide al Señor que escudriñe tu corazón y te lo revele. Eso es lo que me quedo con eso. Muchas gracias. ¿Alguien más? Capo, yo tengo una duda. Adelante, Brendis. Ahorita con lo que comentas, que no nos confundamos de la disciplina con la ira. Ahorita, antes de la ira, que es como comentábamos, el día del Señor, la gran tribulación, todo eso es la ira del Señor. Ahorita Dios nos está disciplinando. Ahorita nos está llamando al arrepentimiento, nos está llamando a su plan de redención para que lo aceptemos. Los que ya lo aceptamos, por su mismo amor, nos disciplina, nos dice, aquí están los mandamientos y te digo que esto está mal. Entonces tú ya lo sabes, ¿no? Ya estás consciente de la situación. Los que aún no aceptan, todavía no están conscientes de esa situación. Piensan que
que si pecaron, ay, sí, ya cometí este delito, pero pues ya mañana ya se pasa. No están conscientes. Pero aún así, como Dios es soberano, también los disciplina. También Él nos sigue llamando al arrepentimiento. Ahora, la ira de Dios, esa la vamos a ver, lo que comentábamos, en el día del Señor, en la gran tribulación, todo lo que va a pasar cuando ya la iglesia no esté aquí, porque nosotros no somos llamados a ira. Entonces, esa es mi duda. Ahorita, como tú nos comentabas, no confundamos la disciplina con la ira. Y como tú comentabas bien en el Salmo 7:11, dice, Dios es un juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Entonces, mi pregunta va en ese sentido. ¿Ahorita estamos siendo disciplinados? Sí, o sea, cuando uno está en desobediencia a Dios, Dios te disciplina. Dios te disciplina como el padre amoroso que disciplina a su hijo. Miren, hace rato mencionaba a mí también que si disciplina o castigo. Yo creo que sí hay una diferencia, porque a veces lo usamos indistintamente. Miren, castigo simplemente es, yo como juez le infringo un castigo al transgresor. No me interesa si se arrepiente o no se arrepiente, no me interesa. Simplemente me interesa que pague por lo que hizo. Eso es castigo. La disciplina va enfocada al arrepentimiento, ¿sí? Estoy aplicándole una pena con el propósito de guiarlo al arrepentimiento. Él va más allá. No me interesa nada más que pague lo que hizo. Me interesa finalmente no solo que pague, no ahí no termina, sino que vaya al arrepentimiento, a la restauración. Eso es disciplina. Dios nos disciplina para guiarnos al arrepentimiento, ¿sí? Y el castigo es simplemente, el juez aplica la sanción y me interesa poco si te arrepentiste o no te arrepentiste. A mí lo que me interesa es que pagues lo que hiciste, ¿sí? Pero la disciplina va más allá de eso. Va enfocada a la restauración, al arrepentimiento. ¿Estás de acuerdo, Memito? Entonces, en este caso, Dios nos disciplina para guiarnos al arrepentimiento, ¿sí? Por eso cuando hay pecado en la iglesia, se expulsa al transgresor, al pecador, pero no con el propósito de que se acabe de hundir. Se le expulsa de la iglesia con el propósito de traerlo al arrepentimiento, ¿sí? Esa es una de las medidas sanas, ¿sí? De apartarlo de la comunión para guiarlo al arrepentimiento. Como un hijo, exactamente. Eso era uno, y había tenido otro comentario que, bueno, ya se me fue. ¿Algo más? Bueno, yo les voy a exteriorizar mi pensamiento. Yo siempre he pensado que Dios es bueno, que es misericordioso, que nos ama y que no castiga. La verdad, yo siempre había pensado que Dios no castiga, sino que nosotros cometemos una falta y cuando nos viene un sufrimiento, ese es como tocarnos el corazón para decirme, a ver, cometiste una falta y esta es la paga. Esta es la consecuencia de tu error o de tu falta. Entonces, para mí, Dios siempre lo he visto como un Dios lleno de amor. Nunca lo he visto como castigador. Castigo mi mal comportamiento. Yo misma me lo estoy castigando por mis acciones, pero nunca había pensado que Dios me lo mandara por castigo o que fuera un sufrimiento así, sino siempre he aceptado el sufrimiento como causa de mis errores. Así veía yo no sé, a Dios como misericordioso y bueno, es mi comentario. Sí, miren, a veces, o sea, a veces no es que Dios castigue, es simplemente la consecuencia de nuestras malas decisiones, ¿sí? Si yo ando de borracho todos los días y me da cirrosis hepática, no voy a decir que Dios me está castigando, simplemente es la consecuencia de mi pecado, ¿sí? Pero como repito, cuando Dios, ahora, Dios sí castiga, les voy a decir por qué sí castiga, porque habla de castigo eterno en la Biblia. Y estaba ahorita buscando justamente ese versículo en Mateo, pues no lo encuentro, cuando dice, irán al castigo eterno. O sea, sí se utiliza la palabra castigo, ¿sí?
Pero yo ahorita en actualmente cuando un castigo es simplemente pagar la pena de lo que se hizo, ¿sí? Nada más. Y disciplina es buscar el arrepentimiento. Pero después de lo que hemos estudiado, sí, Dios es amor, sí, que todos hemos pensado que Dios es amor, es correcto, ¿sí? Pero también existe, así como una moneda tiene dos lados, dos caras, así también existe la ira de Dios, también existe. ¿Me explico? O sea, la Biblia es muy clara, habla sobre la ira de Dios, porque la ira de Dios se revela desde el cielo, o sea, menciona la ira de Dios. Entonces, la ira de Dios sí existe, es algo muy claro, y por eso es el propósito de este estudio, que conozcamos que ese Dios amoroso, bondadoso, misericordioso, también es un Dios de ira. ¿Por qué? Porque no pone el pecado como si fuera cualquier cosa. ¿Sí, Danis, querías decir algo? Sí, nada más mencionar que el versículo que estás buscando es Mateo 25, 45 y 46. ¿Puedes leerlo? Sí, claro. Dice, entonces le responderá diciendo, está hablando de que a mí me hiciste las cosas buenas, me visitaste a la cárcel y todo. Y dice, entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos los más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mateo 25, 46. Exactamente, qué gracias. Yo estaba, ¿sabes dónde lo andaba buscando? Yo en Mateo 5 y era 25. Nada más Sí. me falló, pero sí, ahí está claro, ahí menciona castigo eterno, ¿sí? Miren, fíjese, y lo que comenta MacArthur, la misma palabra griega es utilizada en ambos casos, ¿sí? El castigo de los malos es tan eterno como la dicha de los rectos, o sea, eterno, castigo eterno, ¿sí? Nada de que vas a sufrir por un tiempo. Miren, si finalmente enseñan los mormones que Dios te va a aniquilar simplemente, en lugar de castigarte, te está premiando al destruirte por completo, dejar de existir. Dios te está haciendo un favor. ¿Sí? Entonces, ¿ya cuál castigo es eso? Más bien ya te está hasta recompensando de que no vas a sufrir tu castigo que mereces. Pero el castigo es eterno. Sí, Danis, querías decir otra cosa. Sí, hace un par de días estaba yo platicando con una hermana de aquí de la iglesia y le hice que pensara en su pasado, ¿sí? En su pasado más reciente, cómo le fue en la universidad, cómo le fue en la prepa, en la secundaria, en la primaria, en el kinder. Y le decía yo que en 2 minutos recorrimos toda su vida. Digo, ¿por qué? Porque realmente tu vida ya tiene, le pregunté, tiene 40 años. Digo, por los 40 años de vida que tú llevas hasta el momento, han pasado en un pestañazo. O sea, rápido. Desde que naciste hasta ahorita ya han pasado 40 años. Todo lo que has vivido, pero ha sido muy rápido. Y no importa cuántos años te dé el Señor para vivir aquí en la tierra, va a ser muy rápido. El problema es que después de la muerte es eterno todo. O tienes vida eterna o tienes muerte eterna por siempre. Y el castigo va a ser por siempre. Tú decides de qué lado vas a pasar la eternidad, le decía yo a ella. ¿Sí? Y esto nos muestra que efectivamente Dios nos habla muy duro de esto, ¿sí? Y no es por amenazarnos, no es para destruirnos, sino precisamente por amor, para que entendamos que Dios no pasa por alto el pecado, para que entendamos que Dios, al final de cuentas, es un Dios justo y a todos nos dará el pago justo por nuestras acciones, ¿sí? Entonces, si vamos a tener vida eterna, Dios nos está preparando para ellos y nos está dando oportunidad para todos los que todavía no creen, para todos los que todavía están rechazando al Señor. Y todavía dice Pedro que él no tiene que no los tiene por tardanza, ¿no? Sino que está esperando hasta que todos
procedamos al arrepentimiento. Y entonces vendrá la ira de Dios. Yo hoy aprendí mucho, sobre todo aprendí mucho sobre su ira, que realmente no hablamos sobre su ira, y más cuando evangelizamos, nada más presentamos un lado de la moneda. Y cuando nada más presentamos un lado de la moneda, estamos presentando un evangelio barato. Diluido. Así es, totalmente, ¿no? Cuando deberíamos llevar a la gente a la conciencia de que estamos en la tablita y que de nosotros depende para qué lado se incline esa tablita. Ese es mi comentario. Así es, Dani, gracias. Y hay muchas iglesias donde no se predica realmente el evangelio, donde se predica realmente Dios es amor, ven aquí. Entonces están llenas las iglesias. ¿Por qué? Porque les están diciendo lo que ellos quieren escuchar. Pero cuando mencionas que eres pecador, no, pues muchos se van, ¿no? Entonces hay mucha motivación personal. Tú puedes, Dios dice que tú puedes, y Dios, prosperidad, ¿no? Sí, miren, a nadie le gusta, el orgullo humano no le gusta que le digan que es pecador. No le gusta. Pero es mejor pasar la vergüenza en esta vida de que te digan que eres pecador, que estás condenado, a pasar esa vergüenza cuando estemos delante del Señor. Mejor pasar la vergüenza ahorita, que me hagan ver que soy pecador, que estoy condenado al infierno, a la mera hora del día del juicio que estemos delante de Dios, que el Señor te diga, nunca te conocí. Híjole, terrible, ¿no? Eso. Entonces, miren, este estudio, que ya hoy se terminan los atributos, pues nos enseña una cosa, que no es lo que nosotros pensemos acerca de cómo es Dios, sino qué dice la Biblia acerca de cómo es Dios. Y también como, pues sí, a nosotros, como comenzó el estudio el día de hoy, es una idea que nos choca un poquito con lo que quisiéramos escuchar, pero la ira de Dios está presente a lo largo de toda la Biblia, ¿entiendes? Dios no, es muy bueno y todo así, pero no pasa por el alto el pecado, ¿sí? Por ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Entonces yo creo que este estudio que pues ya hoy terminamos el último atributo, pues yo creo que ha ensanchado nuestro concepto de Dios, ¿no? Que ya no es un Dios de nuestra imaginación, sino que es un Dios real, tal como lo revelan las Santas Escrituras, ¿no? Ese es el Dios al que adoramos, ese es el Dios al que le hemos depositado nuestra confianza, es el Dios al que apreciamos el sacrificio que hizo por pecadores como nosotros, ¿sí? Ahora, cuando Dios salva a uno, a un pecador, lo comienza a transformar, ¿sí? Lo comienza a transformar. Y empieza a poner en él, en esta persona, amor por su palabra, ¿sí? Y empieza uno a detestar el pecado, las cosas que aborrece a Dios, uno comienza a aborrecerles y uno comienza a amar las cosas que ama a Dios, ¿sí? De esta manera comienza el proceso de santificación. Pero recuerden, como estamos viendo ahí en Romanos 8, en la iglesia, el verdadero creyente debe mortificar las obras de la carne, ¿sí? Pero cuando dicen mortificar las obras de la carne, es no nada más esos pecados gravosos, hasta los de pecados mínimos debemos mortificar. Por ejemplo, no estar creciendo en el conocimiento de la palabra es pecado. ¿Qué? Bueno, porque la Biblia nos manda a crecer en el conocimiento y la gracia de Dios. Crecer es un mandato. Entonces, cuando un pecado es cuando no obedecemos a Dios, ¿sí? Entonces, no nada más es, voy a mortificar la carne, el pecado de lujuria. Pero, ¿y los otros pecados? Dejar de estar estudiando la Biblia es un pecado porque la Biblia nos manda a crecer en conocimiento. No congregarse es pecado también, porque dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, Hebreos 10, 24, 25. Entonces, aún el no congregarme, estoy cometiendo pecado. Y bueno, ¿y esos pecados los estoy mortificando? ¿Estoy luchando contra eso? ¿O nada más contra los pecados que yo considero serios en mi vida? ¿Sí? Entonces, pero esto ya es santificación, porque Dios en su infinita gracia no solamente nos ha librado del castigo del pecado, sino que progresivamente nos va librando del dominio del pecado.
Y entonces comenzamos a rechazar lo que Dios rechaza y a amar lo que Dios ama, ¿sí? Y algún día ya no tendremos esta lucha con el pecado, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando tengamos cuerpos redimidos, ya no vamos a luchar con el pecado. Por eso ahorita todavía luchamos con el pecado, porque aún nuestros cuerpos no han sido redimidos. Miren, hay 3 situaciones, a ver si me acuerdo. Antes de Cristo, estás viviendo una situación donde es imposible que no peques. Imposible que no peques. Cuando recibes a Cristo, ahora es posible que no peques, ¿sí? Y va a llegar en la glorificación, la tercera etapa, la tercera fase de nuestra salvación, la glorificación, donde va a ser imposible pecar. ¿Me explico? Primero, imposible que no peques. Segundo, posible que peques. Y tercero, imposible que peques. Parece trabalenguas, pero eso es lo que enseñan las escrituras. Llegará un día en que ya no vamos a batallar con el pecado. Pero en vía de mientras, hay que mortificar las obras de la carne, ¿sí? Como expliqué yo el domingo pasado en la iglesia, hay que agarrar a chanclazos a la carne. ¿Por qué? Porque es un enemigo bien poderoso, bien poderoso, bien poderoso. Y si te descuidas, te va a ganar, te va a ganar. Pero somos llamados a mortificar las obras de la carne, a luchar contra el pecado. De hecho, eso es una de las obediencias de un cristiano, que está mortificando la carne, pero con la ayuda de Dios, con la ayuda de su espíritu. Bueno, algo más, porque si no ya vámonos. Yo, Japo, Sí, Brandis. ya rápido, ya nada más para concluir No os preocupéis. esto de la ira de Dios. Yo sé que a muchos vecinos llega, ¿no? Y bueno, pero el consuelo que tenemos es que nosotros somos más que vencedores en Cristo. Aquí en Romanos 8:35 nos dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas en matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es nuestra gran esperanza, porque nosotros sí tenemos esperanza. No los que no han creído en Cristo, ellos no tienen esperanza. Así es. Y la palabra esperanza, bueno, ¿qué entienden por esperanza? Y no vean porque aquí está Esperancita, pues ahí está. Tenemos esperanza en el grupo. Aquí está Esperancita. No, ¿qué significa la palabra esperanza? No me digan que, es una panadería donde venden pan bien rico. No. Esperanza en la Biblia significa certeza absoluta. No un espero que así sea, no un bonito deseo, no, certeza absoluta. Y fíjense, hasta Brandis, parece que estuviste en la predicación del domingo, que yo decía justamente, porque estoy predicando Romanos 8 justamente en la iglesia. ¿Cómo empieza Romanos 8? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y termina el capítulo diciendo que nada nos puede separar del amor de Cristo Jesús. Ese capítulo 8, muchos han dicho que la reina de las epístolas es Romanos, ¿sí? Y el capítulo 8 es el diamante de ese anillo de oro. El capítulo 8 es un canto de triunfo, ¿sí? Precioso. Porque Pablo en el 7 parece que, híjole, estamos condenados a la derrota por la carne. Pero después Pablo en el 8 nos dice cómo salir victorioso sobre la carne. Y de eso, mañana voy a predicar sobre eso, para que no se lo pierdan. Hoy también la que está bien buena es el siguiente capítulo, la elección de Israel, ¿no? ¿No has predicado sobre el capítulo 9? ¿De Romanos? Sí. Es que voy versículo por versículo, Brenda. Ya. Bueno, estoy predicando expositivamente Romanos y el último domingo de este mes de agosto voy a predicar sobre Romanos 9. La primera parte, porque vamos versículo por versículo. Mira, desde que empezamos hace casi 3 meses y fracción, desde 1:1, vamos apenas en el 8, porque vamos versículo por versículo. Y a propósito de mis hermanos, acuérdense que ahorita que el último domingo de julio va Alex Luna a la iglesia a cantar. Así que si te echas una escapada, Brandis, para que te dé tu autógrafo. Yo quiero ir. ¿Cuándo es? El último domingo de agosto. Creo que es el 28 de agosto. Ya hablé con Luna
Le dije, la gente quiere que esté ahí Alex Lora. Digo, Alex Luna. Alex Lora. Ay, pues Entonces, vamos, pues, voy sí, a orar para que Dios me permita estar ahí con palita ustedes. y para ver a nuestro buen amigo Alex. Okidoki, bueno, ya no hay preguntas, comentarios, vámonos entonces. No one else, nadie más. Pues, ¿cómo ves si nos despides, Memito, con una oración? Ya son las 12 partiendo raya. Si nos despides. Y también incluye en tu oración a Uriel, que hoy no puede estar porque fue a ver al doctor. Pedimos que todo vaya bien, continúe bien con él. Y también ora por el culto de mañana que tenemos ahí en Atlanta City, por favor. Y si hay alguna petición, pues now is when, ahora es cuando. Y pues, ¿sí? ¿Ok? Sí. Bueno, pues, adelante, my dear brother. Vamos a orar. Amantísimo Señor, te damos tantas gracias, Padre, porque en tu infinita misericordia y bondad, Señor, hoy nos has concedido nuevamente, Padre, alimentarnos de tu gloriosa palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos la totalidad, Señor, de tus atributos, o al menos lo que nuestra mente, Señor, alcanza a comprender, Padre, pero verte en una integridad, Señor, siendo no solamente la parte dulce, no solamente la parte cómoda, Señor, que nos gusta apreciar de ti, Señor, tu bondad, tu amor, tu misericordia, sino ver también, Señor, que en ese amor que tienes para con nosotros y en esa justicia divina, también, Señor, has establecido un tiempo de juicio y también, Señor, dentro de tus atributos está esta ira, este enojo contra el pecado, Señor, y el juicio que ejerces contra él, Señor. Gracias, Padre, porque nos muestras que no solamente el cielo, Señor, es necesario, sino también la otra parte, Señor, el infierno es necesario, Señor, para que tú, Señor, no seas incompleto, para que, Señor, podamos ver tu perfección, Señor. Gracias porque aunque, Señor, son atributos que tal vez no son populares, por llamarlo de alguna forma, Señor, y que no meditamos constantemente en él, Señor, en ese atributo. Aún así, Señor, nos muestras que es un atributo que te muestra, Señor, a ti como ese ser perfecto, como ese ser santo que no tolera, Señor, el pecado, que es justo y que de ninguna manera, Señor, va a tener por inocente al culpable, Señor, malvado. Gracias, Padre, por habernos permitido, Señor, responder a tu llamado, Señor. Gracias por en tu misericordia, Señor, habernos concedido, Señor, de esa gracia tuya, Señor. Gracias, Padre. Gracias. No tenemos, Señor, cómo pagar, Señor, el hecho de que hayamos sido rescatados de esa ira venidera, Señor, de ese día de la ira tuya, Señor, que habrá de llegar en un momento, Señor, que habrá de llegar un día y que estamos agradecidos, Padre, porque pues no estaremos ahí. Aunque el estudio, Señor, nos llama también, Señor, a meditar, a no confundirnos, a no pensar, Señor, que porque nos hemos acogido a tu gracia, ya estamos del otro lado, sino que necesitamos orar, Señor, meditar en que realmente esto sea así, Señor, que realmente lo hemos comprendido y que verdaderamente estamos en el verdadero, Señor, que realmente estamos en el verdadero, Señor. Permítenos meditar, Señor, permítenos hacer memoria, Padre, trae a nuestra memoria, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, aquellas cosas que quizás no son de tu agrado, Señor, y que quizás nos están poniendo en riesgo, Señor, que tal vez solamente nuestra fe, Señor, es intelectual, algo razonado, Padre, que estemos, Señor, conscientes de ello. Gracias porque nos llamas, Señor, a meditar en ello, Señor, y a no tener en poco, Señor, ese sacrificio tan grande, Señor, de tu Hijo amado.
Gracias, Padre, por todo esto. Gracias por la vida de mi hermano Juan Carlos. Gracias por el tiempo, por su dedicación, por su esmero, Señor, por esa pasión que tiene por ti, Señor, y por servirte. Y así también por la vida de cada uno, Señor, de los que se han conectado, Señor, y que también están en ese deseo de conocerte más, Señor, y de amarte, de servirte y de exaltarte, Padre. Gracias, Señor, también por los que no pudieron estar presentes el día de hoy. Bendícelos, Señor, que tu bendición les alcance, Señor, hasta donde esté. Te pedimos por la vida de Uriel, Señor, por su salud, que vaya en blanca mejoría, Señor, y que prontamente, Señor, esté en esa recuperación total. Gracias por los médicos, Señor, que lo están atendiendo. Gracias por la ciencia, Señor, que tú has dispuesto para nuestra salud. Y Padre, bendícelo, Señor, bendice su familia. Gracias por la vida de cada uno, Señor, y quedamos en tus benditas manos. Nuevamente, Señor, agradeciéndote por tu misericordia. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Pues, Amén. muchas gracias. Nos vemos próximo sábado. Termina ya esto, meditando sobre Dios. Y ya es meditar sobre todo lo que vimos. A ver qué nos tiene que decir el autor. Se acaba el libro, perdón. Sí, también hoy tengo reunión con 2 amigos de la infancia que son ateos totalmente. Y que Dios me dé la oportunidad de compartirles una vez más. Dani sabe a quién me refiero. Daniel y Ramón. Va a estar otro amigo que es cristiano también, así que estaremos 2 contra 2. Por eso quería que vinieras, Danis, para que fuera 3 contra 2. Pues sí. Es Dios, entonces para que también Dios nos pueda usar a nosotros para, pues, compartir el evangelio con claridad y que Dios toque sus corazones. Bueno, mis hermanos, pues se acabó hoy, el día de hoy es todo. Terminamos ya el próximo show, se acaba ya esto. ¿Qué sigue después? No lo sé. Pero bueno, gracias a todos por su asistencia, que Dios les bendiga, tengan una feliz buen fin de semana. Los que nos vemos mañana, pues por aquí nos estaremos viendo mañana. No por aquí, por allá. Por allá. En Atlanta City. Ok, mis hermanos, Dios les bendiga y muchísimas gracias por todo, ¿eh? Gracias. Hasta Hasta luego. luego. Gracias. Bendiciones a todos.